Vamos a comenzar con lo que sería el tema 3 de la asignatura de estadística básica, en la que vamos a trabajar con espacios de probabilidad. Seguramente el libro no lo llame así, pero nosotros vamos a ir poniéndole nombre a cada cosa con la que vamos a ir trabajando, aunque en el libro Vale, no aparezcan estos nombres, ¿vale? vale, me Entonces, parece lo, bien. lo primero que vamos a hacer va a ser fijar nuestro marco de trabajo. Nosotros vamos a trabajar con experimentos aleatorios. Entonces, lo primero que quiero hacer una vez que trabajo con experimentos aleatorios es saber qué es para nosotros un experimento aleatorio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a centrarnos, vamos a centrarnos únicamente en el estudio de los experimentos aleatorios. Es decir, aquellos experimentos o realizaciones donde fijadas una serie de condiciones iniciales, no podemos predecir el resultado con certeza absoluta. ¿De acuerdo? La contraposición serían los experimentos determinísticos, donde si tenemos las mismas condiciones iniciales, siempre sabemos cuál va a ser el resultado final. Que podemos poner como ejemplo de experimento determinístico si yo estoy en una cámara de vacío y dejo caer un objeto siempre a la misma altura y cuento el tiempo que tarda en llegar al suelo, siempre va a tardar la misma cantidad de tiempo. Sin embargo, en un experimento aleatorio, si yo tiro un dado o tiro una moneda, bajo las mismas condiciones iniciales, no siempre voy a obtener el mismo resultado en dicho lanzamiento. Es decir, no sé cuál va a ser el resultado por mucho que mantenga esas mismas condiciones iniciales. ¿De acuerdo? En realidad, dentro de los experimentos aleatorios también nos limitamos, porque no vamos a querer estudiar cualquier tipo de experimento aleatorio, sino que vamos a centrarnos en unos muy concretos, donde, para empezar, conocemos todos los resultados posibles. Es decir, además, vamos a exigir primero conocer o conocemos todos los resultados posibles de nuestro experimento aleatorio. Por otro lado, también queremos que podemos repetirlo o repetir dicho experimento si es necesario. Y además existe cierta regularidad o estabilidad en el comportamiento.
Entonces, estos van a ser los elementos básicos para nuestros experimentos aleatorios. Una vez que tengo esos elementos básicos, quiero empezar a trabajar con cosas matemáticas. Quiero empezar a ponerle nombre y una notación que me permita a mí operar con los distintos elementos de nuestros experimentos aleatorios. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir un conjunto fundamental, que es lo que vamos a llamar nosotros el espacio muestral. Espacio muestral, que lo solemos denotar con una letra mayúscula, que va a ser omega mayúscula. Este es el primer elemento matemático importante. Entonces, El llamamos, conjunto de las posibles soluciones. exactamente, llamamos espacio muestral omega mayúscula al conjunto formado por los posibles resultados de la realización del experimento aleatorio. Entonces, ya tengo un primer concepto matemático porque esto de aquí, ¿qué es? Es un conjunto, ¿verdad? Una vez que yo tengo conjuntos, ¿qué puedo hacer con esos conjuntos? Estudiar posibles subconjuntos suyos, ¿cierto? Pues los subconjuntos le voy a poner un nombre especial. Es decir, llamaremos suceso a un subconjunto A contenido en nuestro espacio muestral. Podemos clasificarlos en dos familias. Podemos clasificarlos en, por un lado, lo que serían los sucesos elementales. ¿Cuáles son los sucesos elementales? Son aquellos formados por un único resultado de nuestro espacio muestral omega. Mientras que vamos a tener también sucesos que llamaremos compuestos. ¿Cuáles son los sucesos compuestos? Aquellos formados por varios sucesos elementales. Hablaría de unión de conjuntos. Exactamente. En este caso, como estamos trabajando con conjuntos, el modo de estar formado algo por varios es que esté formado por una unión de subconjuntos. ¿Vale? Ahora bien, hay ciertos conjuntos importantes, porque nosotros sabemos que, claro, como omega es un conjunto, conocemos de la existencia Suceso seguro. exactamente de dos subconjuntos que podemos llamar triviales si queremos. El imposible. Por un lado, hablando de conjunto, y puede decir, hombre, el vacío
es siempre subconjunto de omega. Y el propio omega es también un subconjunto del omega, ¿verdad? Sí. Pues este conjunto vacío va a recibir el nombre de suceso imposible. Mientras que este omega va a recibir el nombre de suceso seguro Anda, lo he dicho hasta con el mismo nombre. o total, ¿vale? Ojo, que hace referencia a esta parte. Este es el suceso imposible y este de aquí es el suceso seguro. Los dos, obviamente, como son sucesos, deberían ser subconjuntos de omega. Efectivamente, eso es así. Pero también puedo relacionar sucesos entre sí. Ya sé que hay una especie de relación a partir de si son uniones o no de sucesos elementales, ¿verdad? Ujú. Pero como son conjuntos cada uno de esos sucesos, puedo ver si tienen elementos en común. Es decir, además, dados dos sucesos, A y B, contenidos en omega, diremos que son disjuntos si como suceso o como conjunto A intersección con el conjunto B me da el suceso imposible, es decir, me da El el vacío. vacío. ¿De acuerdo? Esa es la operación que yo puedo realizar con respecto a conjuntos. ¿Vale? Ahora bien, un ejemplo trivial de experimento que casi siempre es el ejemplo clásico podría ser lanzar un dado, ¿verdad? Entonces uno dice, mira, vamos a hacer un ejemplito. Ejemplo, por no tener tantos elementos, voy a suponer que tengo un dado especial, igual que hay dados de 20 caras, de 15 caras, de 6 caras, ¿no? Vamos a coger Ujú. un dado tonto, por así decirlo, un dado que tenga 3 caras únicamente. ¿Vale? Entonces, supongamos, Una pirámide. puede ser un perímetro o un cilindro, pero vamos a hacerlo distinto. Supongamos que tenemos, para no complicar las cosas, un dado de 6 caras, donde aparecen los números 1, 1, 2, 2 y 3, 3, ¿vale? Entonces, si lanzamos el dado, tendríamos que, lo he puesto así para no tener 6 números distintos. ¿Quién Vale. sería nuestro espacio muestral omega? Son los posibles resultados. Bueno, como aparecen dos veces el 1, dos veces el 2 y dos veces el 3, ¿qué números me pueden salir al tirar el dado? 1, 2, 3. Solo aparecen una vez. Estos son los posibles resultados, ¿verdad? Ujú. Entonces, por ejemplo, si yo cojo un conjunto A sub 1 que sea el formado únicamente por el 1 y un conjunto A sub 2 que sea únicamente el formado por el 2 y el conjunto A sub 3 que sea el conjunto formado únicamente por el 3, estos son subconjuntos de omega Claro. y está cada uno formado por un único resultado de omega. Son elementales. Exactamente, estos son los sucesos elementales. No solo eso, sino que yo puedo construirme sucesos compuestos, ¿verdad? Por ejemplo, B sub 1, que sea el suceso formado por el 1 y el 2, ¿verdad? Que es Ujú. un subconjunto de omega. Y puedo coger el B sub 2, que sea el 1 y el 3, que es también un subconjunto de omega. O puedo cogerme el B sub 3, formado por los pares
Que aunque lo escriba así, en realidad, ¿quién es el conjunto de los pares? El 2. ¿De acuerdo? Oye, es que este vuelve a ser un elemento o un suceso elemental, ¿verdad? Pero estos dos de aquí sí que son sucesos compuestos. ¿Vale? Hemos puesto algunos, ¿no? Pero ¿quién sería el conjunto formado por todos los sucesos posibles? Es decir, Omega. podríamos considerar todos los posibles sucesos, que solemos denotar mediante una P caligráfica y el omega, que es el conjunto formado por las partes. Igual que en conjunto y número. Exactamente, esto es igual porque esto es un conjunto simplemente y estoy haciendo una operación sobre conjuntos. Que esto sería, vamos a construirnos todos los posibles subconjuntos. Ah, pues mira, el vacío está. Y está también el conjunto formado por el 1. Y el conjunto formado por el 2. Y el conjunto formado por el 3. Tengo mis sucesos elementales. Ahora voy a coger los sucesos compuestos. Pues puedo coger el conjunto formado por el 1 y por el 2. Y el conjunto formado por el 1 y por el 3. Y el conjunto formado por el 2 y por el 3. Y por último, el conjunto formado por todo, que sería todo el espacio muestral omega, ¿verdad? Mm. Claro, dice, bueno, no había tantos, ¿no? Tenía 8 elementos o 8 subconjuntos. Claro, el problema es que cuanto más grande sea el conjunto omega, más cantidad de elementos tiene las partes de omega, ¿verdad? Porque recordemos que Las si yo partes estudio coincidía el número con 2 elevado a n siendo n el número de elementos. exactamente que el 2 cardinal de las elevado a 3. partes de omega era justamente 2 elevado al cardinal del omega. 2 elevado a 3. Claro, que coincidía en este caso. Entonces, hay poco. Como esto ya tenga 5 elementos, ya se nos va a 32. 6 elementos, 64. Ya son tela de subconjuntos. Entonces, el tema es que a lo mejor a mí no me interesa tener que trabajar con todos los posibles subconjuntos, ¿verdad? Igual que en un espacio vectorial, por ejemplo, a ti no te interesa tener que trabajar a lo mejor con todos los posibles vectores, sino te interesa elegir unos vectores importantes que te condensen la información de lo que está ocurriendo en tu espacio vectorial, ¿verdad? Lo que solemos llamar una base del espacio vectorial, ¿cierto? Vale. Aquí tenemos una misma situación, lo que pasa es que yo solo estoy trabajando con conjuntos. A lo mejor no es necesario que tenga que trabajar con todos los posibles subconjuntos. Podría interesarme elegir una cantidad adecuada de conjuntos que condense la información de algún modo, ¿verdad? Una especie de base, por así decirlo, pero trabajando únicamente con conjuntos. Eso es lo que va a generar, o lo que nos va a inducir, dos conceptos, que es el concepto de álgebras y sigma álgebras. ¿Vale? Que van a ser nuestras familias especiales de conjuntos. Precisamente porque nosotros decimos, bueno, pues tenemos nuestro espacio muestral. Entonces, dado omega, distinto del vacío, que es un espacio de un cierto experimento aleatorio. Básicamente, que sea un espacio muestral es un conjunto, ¿verdad? Ujú. Muestral. Y sea, vamos a llamarlo A caligráfica, contenido en par de omega. ¿Qué va a ser esto? Epa, le he ido ¿El la qué? olla. Ha contenido en omega, dice, un subconjunto. Sí. Aquí lo que teníamos era un subconjunto de quién? De nuestras partes del omega, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que quiero es no tener que coger toda la familia completa, todos los subconjuntos, sino una subfamilia que verifique unas propiedades. Entonces,
diremos que este A caligráfica es un álgebra sobre omega si verifica las siguientes propiedades. Propiedad número 1. Hombre, pues hay dos subconjuntos que quiero que pertenezcan siempre a esta familia. ¿Cuáles son los subconjuntos facilones, por así decirlo? Los triviales. El vacío y la propia y el espacio muestral entero. Exactamente, pues quiero que el Sin vacío más y y el sin muestral y el total omega es omega más pertenezcan querido, a esta sí. familia A especial. No solo eso, sino que yo quiero que sea una familia cerrada por complementarios. ¿Qué quiere decir? Hombre, dado un conjunto, hay una operación trivial que puedo hacer con ese conjunto, que es calcular el conjunto complementario. Pues lo que quiero es que si un subconjunto A pertenece a la familia A caligráfica, entonces el correspondiente A complementario, que aquí lo podemos poner con esta rayita encima, pertenezca también a la familia especial A caligráfica. Eso quiere decir que sea cerrada para el complementario. Y quiero que sea cerrada para qué otra operación puedo hacer, ya si en lugar de tener un conjunto tengo dos conjuntos. La operación más sencilla que puedo hacer con dos conjuntos es unir esos dos conjuntos, ¿verdad? Sí. Pues si A y B, dos conjuntos, son elementos de esta familia A, quiero entonces que la familia o que el conjunto A unión B sea también un elemento de esta familia. Esto se cumple siempre cuando hablamos de teoría de conjuntos, ¿no? O sea, así es como se define el álgebra de manera general. No, no, esto es una familia especial. Yo me quedo con algunos subconjuntos, no me valen todos, que es lo que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Es que como estamos hablando de que, por ejemplo, el conjunto A, ¿no? Que pertenece a las partes de omega, que es un álgebra, Sí, sí, pero sobre lo que te quiero omega. decir es porque esté un conjunto no significa que el conjunto complementario tenga que estar en la familia que yo he elegido. Quiero que ocurra eso. No, pero si yo me refería a que en general, hablando de teoría de conjuntos, como conjunto en general, ya estamos aquí hablando, por ejemplo, de asignatura de estadística o probabilidad, pero que ocurre, por ejemplo, que esto se podría dar en lenguaje matemático también así, Exactamente, ¿no? sí, sí. Esta definición de álgebra no es, Es no, genérica. no es que sea únicamente exista para estadística o Vale. probabilidad. Es una definición conjuntista. Lo que pasa que en estadística o en probabilidad adquiere un significado especial y una utilidad especial, porque juega el papel como de base cuando trabajamos con subconjuntos de un conjunto arbitrario. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, una vez que tenemos esta definición de álgebra, vamos a mejorarla, con lo que vamos a llamar nosotros una sigma álgebra. ¿De acuerdo? Lo que queríamos hacer ahora es mejorar esta definición a sigma álgebra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta unión, ¿cuántos elementos estamos uniendo? Una cantidad finita, ¿verdad? Dos, pero quien dice dos dice tres, dice cuatro, pero siempre son elementos como finitos, ¿verdad? La definición o el prefijo sigma en matemáticas hace siempre referencia a una cantidad infinita. Entonces vamos a mejorar para hablar de sigma álgebra. Es decir, si tenemos una familia A caligráfica contenido en partes de omega, diremos que es un... Aquí ya depende, hay gente que dice un, hay gente que dice una sigma álgebra sobre omega si verifica tres propiedades. Primera propiedad que verifica, realmente yo quiero que siga siendo un álgebra, es decir, el vacío tiene que estar y el total omega tienen que estar en esta familia A. Es un sí, solo sí, ¿no? Bueno, sí, es que la definición a lo mejor decir Ya, sí, solo sí no tiene mucho sentido, pero sí. sí. Aquí quiero que siga siendo cerrada por el complementario, es decir, que si A
es un elemento de nuestra familia A, entonces el complementario A rayita encima pertenezca también a la familia. Y donde se diferencia es que si no voy a tener una cantidad finita, sino si tengo una familia A sub n, con n que va desde 1 hasta infinito, esto es una familia de elementos de A, entonces la unión infinita desde n igual a 1 hasta infinito de estos conjuntos A sub n, eso debe pertenecer a mi familia A. Esto es lo que diferencia a un álgebra de un sigma álgebra, ¿vale? ¿Por qué? Esto lo vimos el Mm, año pasado, no sé, ¿esto fue en lenguaje? ¿Lo vimos? ¿Puede ser? ¿O estoy No, a lo flipando? mejor vimos algunas propiedades similares, pero el concepto como tal, no. Buena álgebra, tío, no sé, me suena mogollón. Entonces, lo importante es que toda sigma álgebra es un álgebra, pero el recíproco no es cierto. Es decir, existen álgebras que no son sigma álgebras. Hay un ejemplo muy sencillo que yo siempre pongo, que es el siguiente. Tú imagínate que trabajamos con lo natural. Es decir, sobre el conjunto de los naturales definimos Una familia A, ¿no? exactamente la familia A de su conjunto de partes de los naturales formada por esta familia A van a ser aquellos subconjuntos A contenidos en los naturales tales que o bien A es finito o A complementario es finito. ¿Vale? Entonces, Vale, es relativamente sencillo probar que A es un álgebra. ¿Vale? Porque tú dices, hombre, yo qué sé. El vacío está, ¿por qué? Por ser el vacío finito, ¿verdad? sí, Los naturales, es que los naturales no son finitos ya, pero el complementario del total es el conjunto vacío, que es finito, o sea que también está, ¿cierto? sí, Si tengo un conjunto, eso significa que o bien A o bien su complementario son finitos, ¿verdad? ujú, Pero entonces, obviamente, el complementario va a verificar que o bien el complementario o bien el complementario del complementario, que es otra vez el conjunto A, también es finito. O sea que también está el complementario, ¿cierto? Y sí, lo mismo ocurre con la unión, ¿vale? Entonces, una vez que tengo todo esto, es decir, que relativamente de forma sencilla podemos argumentar que A es un álgebra, nos preguntamos si es un sigma álgebra, ¿verdad? Entonces, podemos ver que esta familia A caligráfica es un álgebra sobre omega. Y bueno, vamos a poner a los naturales, ¿no? Sobre n. Sobre n. Pero es un sigma álgebra. Tenemos que considerar una familia infinita y ver si cualquier familia infinita está dentro, ¿verdad? ujú. Vamos a hacer una cosa. Consideremos. Va a buscarte un contraejemplo, ¿no? Exactamente. Consideremos la familia A sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, contenida en A, dada por cada conjunto A sub n va a estar definido como el elemento 2n.
un conjunto unitario para todo n perteneciente a los naturales. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Lo podrías considerar conjuntos elementales. Por ejemplo, lo que pasa es que no están todos a lo mejor, pero sí. Es Y que tampoco he hablado... a ver, como cuando hablamos de elementales, hablamos de sucesos, pero Sí, sí, también se puede decir conjunto elemental como el que está formado por un elemento solo, ¿no? sí, pues un resultado. Mm, Entonces, yo tendría que estudiar qué ocurre con la unión infinita desde n igual a 1 hasta infinito de estos conjuntos a n, ¿verdad? Dice, bueno, pues sería la unión desde n igual a 1 hasta infinita de los elementos 2n, ¿no? mm. Pero en realidad este es un conjunto que yo sé ponerle el nombre si quiero, ¿verdad? Es el conjunto de quién. De los pares. Exactamente, aquí están todos los números pares, ¿verdad? Este conjunto es un conjunto finito, No, pero ¿quién es la unión desde n igual a 1 hasta infinito de los conjuntos a su n y algo complementario de todo eso? Sería hacer el complementario de... los pares, Exactamente. ¿Y cuál es el complementario de los pares en los naturales? los impares, Ujú. que Es también cierto, es infinito, que también es infinito, ¿verdad? con lo cual no es un sigma álgebra Porque o una sigma álgebra. resulta que tengo una familia donde todos estos conjuntos pertenecen a la álgebra, lo cual es trivial porque, claro, el conjunto está formado por un único elemento, entonces el propio conjunto es finito. Genial, está en mi familia. Tengo una cantidad infinita de conjuntos que están en mi familia, pero la unión me da el conjunto de los pares que no es finito. Y el complementario me da el conjunto de los impares que tampoco es finito. Entonces, ni el conjunto ni el complementario son finitos. Eso significa que la unión de todos estos elementos no pertenece a mi sigma álgebra o a mi familia A. Y como no pertenece a mi familia A, puedo afirmar que no es una sigma álgebra, ¿verdad? Ujú. Entonces, tenemos así que A no es un sigma álgebra sobre los naturales. ¿De acuerdo? O sea que podemos encontrar un ejemplo de esas cosas. Realmente, si nos fijamos, nosotros, por ejemplo, en la propiedad, hay muchas formas de escribir esto, hemos dicho que la propiedad de la unión y la intersección, ¿qué nos dice? Que tiene que ser cerrada para la unión y cerrada para la intersección, ¿verdad? En el concepto de álgebra. Sí. Realmente también obtenemos más información. Uno puede decir, ¿por qué la unión y no la intersección? ¿No? Porque yo puedo hacer unión de conjuntos o puedo hacer intersección de conjuntos, ¿verdad? Ujú. Realmente, si A es simplemente un álgebra, también podemos probar que la familia es cerrada para la intersección, ya que si yo cojo un conjunto A y un conjunto B pertenecientes al álgebra, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos, mira, pues mi conjunto A está en el álgebra, ¿verdad? Mm. Pero entonces, por ser cerrada para el complementario, A complementario, ¿dónde está también? En A. Y Bueno, en la como el familia. B está en el álgebra, entonces el B complementario, ¿dónde está también? En A.
Pero como estos dos elementos están en el álgebra, ¿verdad? Entonces, la unión de esos dos elementos, ¿dónde está? En el álgebra. Pero como esto está en el álgebra, entonces el complementario de A De Morgan. complementario, unión B complementario, todo eso complementario, Por ¿dónde DB. está? En el álgebra, ¿verdad? No aplica de Morgan ahí. Exactamente, ahora vamos a aplicar las leyes de Morgan porque el complementario de la unión es una intersección, el complementario del complementario sería A y el complementario del complementario sería B. O sea que efectivamente A intersección con B también está en el álgebra, ¿de acuerdo? O sea que en realidad me hubiese dado igual decir o definir que el álgebra es un álgebra si es cerrada para la unión o para la intersección, porque podemos llegar a lo mismo, ¿vale? Simplemente estamos acostumbrados a trabajar con la unión. ¿Hasta ahí bien? Ujú. Lo que resulta ahora es que ya podemos definir el primer concepto fundamental, porque si vamos avanzando, hemos estado trabajando con ¿qué? Con un experimento aleatorio donde la primera estructura que he definido fundamental es un conjunto, a secas, ¿verdad? Un conjunto sin nada más. ¿Y ese conjunto qué nombre recibía? Espacio muestral. Vale, ahora decimos, no quiero tener que trabajar con todos los posibles subconjuntos. Quiero quedarme con alguna familia importante, ¿verdad? Y esa familia importante es realmente el concepto de sigma álgebra. Entonces, ya podemos ponerle aquí un nombre a esas dos cosas. Definición. Llamamos espacio medible o espacio probabilizable al par omega A, donde A es un o una sigma álgebra sobre omega. ¿Vale? ¿Qué hace el libro? El libro, para ahorrarse todo este proceso, lo que dice es, bueno, hay una sigma álgebra súper sencilla, ¿verdad? Que es coger como familia todos los posibles subconjuntos, ¿verdad? Entonces, Te refieres a las partes. exactamente, trivialmente, omega con partes de omega es un espacio medible, ¿de acuerdo? Vale. El libro lo que hace es, para evitarse el problema y no tener que definir tantos conceptos, simplemente dice, yo siempre voy a definir todo tomando como sigma álgebra las partes de omega. Y así me ahorro tener que definir el concepto de sigma álgebra y todas estas cosas, ¿vale? Ujú. Ahora bien, nos encontramos con un problema a la hora de analizar experimentos aleatorios. ¿Por qué? Porque resulta que el concepto de espacio medible no es suficiente para realizar una distinción entre los experimentos aleatorios. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo para ver esta problemática. Porque a lo mejor tienes. No, porque si tú estás trabajando con la sigma álgebra, todos los sucesos están dentro de tu conjunto. Sí, sí, pero vamos a poner el siguiente. Mira lo que vamos a hacer. Consideremos la siguiente situación. Siguiente situación. Tú imagínate que yo tengo un experimento que va a ser tirar un dado, ¿no? Ujú. Pone aquí o vamos a separarlo aquí. Tiramos un dado de 6 caras con
Las caras tienen 1, 1, 1, 1, 1, 2. ¿Vale? Y aquí, con lo distinto, tiramos un dado de 6 caras con 1, 2, 2, 2, 2, 2. Claro. ¿Quién sería el espacio muestral omega en este experimento? Uno, Pues el dos. omega serían los posibles resultados. ¿Qué resultados me pueden salir? Uno o dos, ¿verdad? No solo eso, sino que yo puedo construir el conjunto de las partes de omega, ¿verdad? Sería el uno, 2 y uno, 2. Bueno, el Tú me, vacío, el vacío, perdón, si se me ha olvidado el ese. uno, El uno, el 2 y el conjunto formado por uno, 2. que es el Que es omega, omega. ¿verdad? Ujú. Vale. Y si me voy al azul, Igual, exactamente. claro, tú dices, ¿quién sería nuestro omega? Los posibles resultados son también puede salirme uno, 2, pero es que como parte de omega, resulta que tengo también el conjunto vacío, el conjunto formado por el uno, el conjunto formado por el 2 y el conjunto formado por el uno y el 2, ¿verdad? Mm. Entonces, obviamente esto es una sigma álgebra, ¿verdad? Yo tengo un espacio medible, que es la información que me da mi conjunto omega con todos los subconjuntos importantes, pero no solo todos los subconjuntos importantes, sino que si cojo todos los subconjuntos directamente, ¿soy capaz de distinguir este experimento del azul? ¿Cómo No, sé yo que en este experimento el uno aparece 5 veces? Y que en este experimento el 2 aparece 5 veces. No soy capaz de distinguirlo, ¿verdad? no. Porque los posibles sucesos que yo tengo son el suceso vacío, el suceso formado por el uno, el suceso formado por el 2 y el suceso formado por el uno dos. Pero es que si el dado tiene 5 doses, en verdad, en lugar de 5 unos, los conjuntos que me puedo obtener son los mismos. Yo no soy capaz de distinguir estas dos situaciones, ¿verdad? Pero eso es por la manera que nosotros hemos tenido de escribir o de expresar las situaciones, que es Bueno, semejante. me refiero a que es que de momento solo estamos trabajando con conjuntos, ¿verdad? Entonces, Mm. los conjuntos no me están dando la suficiente información para poder diferenciar los experimentos aleatorios. Me falta algo más. Porque tú dices, obviamente, ¿es lo mismo conseguir el suceso uno en el experimento de la izquierda que conseguir el suceso uno en el experimento de la derecha? Claro que no, porque por Laplace la Vale, pues estamos probabilidad es hablando mucho de más algo que baja. no sabemos lo que era a priori. Laplace para nosotros no existe todavía. Vale, pero bueno, la probabilidad de toda la vida, ¿vale? En Claro, uno sería obviamente un tú dices, sexto. intuitivamente es más probable. Lo que pasa que aquí queremos definir ese concepto de probabilidad por primera vez. ¿Eso qué significa? Que yo quiero asignarle un número a cada suceso, ¿verdad? Mm. Un número que me va a dar información sobre la importancia que tiene ese suceso en el correspondiente espacio muestral o sigma álgebra, ¿verdad? Hombre, Porque aunque tenga los mismos sucesos, a lo mejor los sucesos no van a ser igual de importantes. Pero eso no soy capaz de verlo utilizando únicamente conjuntos. Necesito una herramienta externa a esos conjuntos. y aquí es donde va a introducir la probabilidad, ¿no? Exactamente. Esto es lo que va a hacer, lo que vamos a hacer nosotros es introducir la axiomática de Kolmogorov, que es la que convierte o nos da la herramienta que nos falta para poder diferenciar estas dos situaciones, que únicamente con conjuntos no soy capaz de diferenciarlas, ¿vale? Vale, Entonces vamos a decir, bueno, pues me hace falta introducir un nuevo concepto. Vamos a introducir ese concepto de probabilidad. Realmente aquí en nuestra definición, vamos a poner aquí axiomática, de Kolmogorov, nunca había escuchado ese nombre. ¿no? No, no es como Weierstrass. Vale, porque esto, los de análisis suelen ser más habituales, ¿no? Ahora nos vamos a ramos un poquito Claro, más fuera de lo que estamos haciendo. En general, nosotros qué vamos a hacer? Trabajar nuestro espacio medible, es decir, dado
omega A, que sea un espacio medible, Siempre vamos a trabajar con omega y las partes el de libro siempre omega. trabaja con las partes, se quita el problema. Y no llama esto Vale, espacio medible, siempre dice omega y todos los posibles subconjuntos, ¿vale? vale, vale. Pero bueno, nosotros decimos, mira, a esto le vamos a poner un nombre, en realidad se llama espacio medible, aunque esto siempre sea las partes de omega, pero en realidad puede ser una familia un poquito más especial, ¿vale? Bueno, puedes buscarte la familia que tú quieras, Sí, siempre que sí. se forme un... Entonces, este espacio vamos a definir una aplicación, es decir, se llama función o medida de probabilidad a una aplicación P que lo que hace es asignarle a un subconjunto, es decir, va de esta familia A y el resultado es un número entre 0 y 1, ¿vale? Pues una aplicación que a cada subconjunto de esta familia le asigna un valor P de A comprendido entre 0 y 1, Ujú. verificando los axiomas de Kolmogorov, que son las distintas propiedades. Primera propiedad, la probabilidad del conjunto total omega, esa va a valer 1. ¿Por qué? Porque sí, esto va a ser nuestro axioma. Tiene que ocurrir esto. Si Hombre, es no, no lo lógico. llamo medida de probabilidad, ¿vale? Esto se suele llamar la propiedad de normalización. Hombre, la probabilidad que tienes de que suceda todo, teniendo todo, Claro, o sea, intuitivamente, pero bueno, que- nosotros aquí es simplemente esta axiomática. Y la otra propiedad que le exigimos es que si tengo una familia infinita, es decir, si A sub n de n igual a 1 hasta infinito está contenido en esta familia A, pero son conjuntos especiales, es decir, son disjuntos 2 a 2. exactamente 2 a 2, entonces quiero que si calculo la probabilidad de la unión desde n igual a 1 hasta infinito de este conjunto A sub n, Te va a dar uno también. esto no coincida con sumar por separado cada una de esas probabilidades. Pero si son disjuntos 2 a 2 y los estás uniendo, estás llegando al omega. No, yo no estoy diciendo en ningún momento que todos estos conjuntos tengan que generarme todo el espacio omega. Ah, Simplemente es que digo que yo como, cojo infinitos conjuntos que sean disjuntos. ¿Vale? bueno, es que partiendo del hecho de que tú estás partiendo de un omega finito, ¿Por qué? no, tú no partes El omega no de... tiene por qué ser finito. Tú imagínate que Ah, yo bueno, cojo, los naturales como antes. ¿vale? Y cojo como familia A las partes de omega. Sí, sí. No me construyo esa familia especial, sino digo todos. Entonces puedo coger como conjunto a su n los pares, ¿verdad? Y no estás completando todo el conjunto omega. Exactamente. Vale, Lo que yo quiero es que la probabilidad de la unión infinita sea sumar las probabilidades, ¿de acuerdo? Esta igualdad exige que los conjuntos sean disjuntos 2 a 2. Es lo que suele llamarse, como trabajamos con conjuntos infinitos, sigma aditividad. claro. Bueno, y con la intersección ocurriría que le No, no, restaría solo al... queremos trabajar con la unión en esta definición de probabilidad. Estas son las dos condiciones que tiene que verificar una aplicación para llamarse probabilidad. ¿De acuerdo? Vale, pero Si lo te que te fijas, el quería... libro no lo explica, pero ¿cómo tienes garantizado que esto no lo explica? Porque él dice, yo cojo
todos los posibles subconjuntos. Entonces, obviamente, como cojo todos los posibles subconjuntos, la unión infinita es uno de esos posibles subconjuntos. Precisamente el álgebra o el sigma álgebra es un sigma álgebra y exige que la unión infinita pertenezca para poder aplicar aquí esta propiedad de la probabilidad. Porque tiene que aplicarse a un elemento de este A. Si esta unión infinita no estuviese en A, no tendría sentido calcular la probabilidad de algo que no está en mi familia. ¿Vale? Y si, por ejemplo, no fuesen disjuntos 2 a 2, lo Entonces podría hacer tendré con lo otra de... probabilidad, otra propiedad distinta. Pero esta es la que me hace falta para llamar a esta aplicación medida de probabilidad. Pero sería ir sumándolas, quitándole la intersección de cada una, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora, que hay ciertas propiedades que se obtienen a partir de estas dos que tenemos aquí. Lo importante es que esta Corolario. aplicación P es lo que ya me va a permitir distinguir la situación que tenía anteriormente y mejorar, avanzar un escalón más, porque hemos pasado de un conjunto omega. Hemos mejorado un poquito la estructura añadiendo esa familia A para hablar de un espacio medible, ¿verdad? Y ahora vamos a añadir otra aplicación P para mejorar un poquito más lo que teníamos antes y hablar de espacio de probabilidad. Es decir, Vale. la terna omega Omega. AP se llama Espacio de probabilidad. exactamente espacio de probabilidad. Esto se Sí, podría enseñar así perfectamente en el instituto. Tampoco los niños no se mm, iban a volver locos. a ver, depende. Ah, Oye, hombre. tienes uniones infinitas, ya las cosas son raras. Sí, lo que tiene que ocurrir es que el omega A es un espacio medible y P es una medida de probabilidad. Obviamente sobre el par omega A, ¿vale? Ahora, lo que podemos hacer gracias a estos o este espacio de probabilidad es ver qué propiedades adicionales verifican los espacios de probabilidad. Entonces tenemos un resultado, posición, que nos dice lo siguiente. Bueno, pues sobre un espacio de probabilidad, que sería el omega AP, se verifican las siguientes propiedades. Por un lado, primera propiedad que se tiene es que la probabilidad del conjunto vacío es cero. Por otro lado, tengo una propiedad de monotonía, es decir, si tengo un conjunto A contenido en B, entonces la probabilidad del conjunto A es menor o igual que la probabilidad del conjunto B, lo que suele llamarse la monotonía de la probabilidad. Esto me está encantando porque o sea, estamos estudiando la probabilidad como una aplicación Es sobre que conjuntos. es una aplicación sobre conjuntos. Pero claro, Ya vas a flipa. flipar cuando en segundo veas las variables aleatorias como funciones medibles, Vale, que es lo que haremos realmente. En lugar de como una cosa que verifica no sé qué. No, no. vale. Está Porque aquí ya guay. estamos haciendo cosas más generales. No Mm. simplemente el caso concreto equiprobable que hacíamos de regla de Laplace, sino que ahora estamos haciendo cosas mucho más generales y abstractas. Puedo relacionar también, si lo pensamos en los elementos del álgebra, ¿verdad? O de mi sigma álgebra, las familias importantes eran el omega, que por definición de probabilidad, ¿cuánto tiene que valer? 1.
Como consecuencia, la del cero, la del vacío vale cero, ¿verdad? Vamos a Ujú. poner, por si acaso, el vacío un poquito mejor, que parece un cero. El vacío, así, tacha. Y ahora, también habíamos visto que otra propiedad que tenía era qué ocurría con el conjunto complementario, porque obviamente si un conjunto A estaba, el complementario también. Entonces quiero relacionar la probabilidad. Pues la propiedad que tiene es que la probabilidad del complementario es 1 menos la probabilidad del Probabilidad conjunto de A. A. ¿Vale? No solo eso, sino que nosotros hemos dicho que si tengo una unión disjunta, ¿verdad? A unión B, si esto fuese disjunto, ¿esto qué sería? Probabilidad de A más probabilidad de B. Y si no son disjuntos, Pues menos la intersección habría que... exactamente, resulta que sale un término que es menos la intersección del conjunto A con el B. Todo esto podemos ahora generalizarlo. Generalizarlo a propiedades más grandes. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si yo tengo la probabilidad de no una unión finita, sino la unión desde n igual a 1 hasta infinito de unos conjuntos a su n? Mm, Claro, si fuesen disjuntos, yo podría relacionarlo con la suma desde n igual a 1 hasta infinito De de los estas PSUN. probabilidades a su n, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué pondría aquí en medio? El igual. Si son disjuntos. Bueno, Si pues son si no son disjuntos. disjuntos, no puedo poner un igual, pero puedo poner siempre un menor igual, que es lo que se suele llamar la subaditividad, o se suele llamar subaditividad numerable o sigma subaditividad. Y no la podrías poner igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de los P de A sub n menos la sumatoria. No, porque con el infinito Escucha, pasa. Con el desde n infinito igual a 1 pasan hasta cosas raras. infinito de los P de A de la intersección, siempre que la intersección de los A sub n sea distinta del vacío. No, eso lo puedo hacer para cantidades finitas. Para cantidades Vale. finitas tenemos realmente un resultado que es el que llamamos el teorema como principio de inclusión-exclusión. Que eso tiene que sonar seguramente de discreta. De discreta, sí. Porque resulta que en discreta trabajamos con cardinales. Lo que quito lo pongo para Pero el balancear. cardinal realmente es una medida sobre conjuntos. Mm. Entonces, en omega AP espacio de probabilidad, se tiene que, si yo cojo una unión desde, vamos a poner n igual a 1 hasta que ponemos como su índice finito. K. Acá, venga, hasta acá. De unos conjuntos A sub n y calculo esta probabilidad. Va a ser sumar desde n igual a 1 hasta acá la probabilidad de los conjuntos A sub n. Restar desde n y m igual a 1 hasta acá con n distinto de m la probabilidad de A sub n intersección A sub m. Luego Vale. sumamos la de 3 y así vamos hasta que analizamos el signo y nos queda menos 1 elevado a k más 1, k más 1 por la probabilidad de la intersección de todos los conjuntos desde n igual a 1 hasta k de A sub n. Esto lo podemos generalizar realmente en una única fórmula, ¿vale? Que sería la siguiente. ¿Y por qué hasta el infinito, no, macho? Porque hacer un paso al infinito complica las cosas, porque el comportamiento del infinito es peliagudo. Para empezar, porque tú aquí tienes unas sumas finitas.
Si tú quieres hacer un límite, tienes que garantizarte que cada una de estas sumas sea convergente. Sea convergente, Si claro. ya las sumas no convergen por separado, puedo tener un problema. Entonces, mezclar el infinito, aunque parezca que no, no es tan fácil en matemáticas. Pero si todas las sumas fuesen convergentes, sí podría hacer la suma como límite, ¿no? Entonces sí, pero es que no siempre tengo garantía de que eso sea así. Ese es el problema Vale, que tengo. ¿Vale? vale. La fórmula general que podemos hacer es, vamos a pensar la siguiente. Si nos fijamos, vamos a tener un signo, ¿verdad? O vamos a tener primero una suma, donde va a aparecer la probabilidad. Bueno, vamos a poner una suma grande aquí. Un signo y probabilidad de una intersección, ¿verdad? Una intersección de conjuntos A sub n. Ahora, depende de si cojo uno es positivo, ¿verdad? Si cojo 2 es negativo, si cojo 3 es positivo. Entonces el signo cambia con la cantidad de subconjuntos que yo cojo, ¿verdad? Entonces, Ojo, vamos ojo a que le has coger un metido conjunto de índices. Vamos a llamar n, así, mayúscula, un subconjunto que esté contenido en 1 hasta n. Bueno, en este caso hasta k, que es un subconjunto de índices, ¿vale? ¿Por qué? Porque como esto es un subconjunto, yo puedo calcular el cardinal de este subconjunto, ¿verdad? Separar esto un poquito más. Solo separa la P. Vale. Lo voy a borrar y así lo vuelvo a escribir mejor. pero si has metido el menos uno dentro es porque, claro, le vas a meter una variable al menos uno, o sea, te va a ir variando Claro, el exponente del menos uno. exactamente. Es decir, depende de cuántos subconjuntos coja. Porque si aquí cojo los subconjuntos de uno, ¿verdad? Voy a sumarlos en positivo. Es decir, un elemento es uno más uno menos uno Mm, elevado a 2 que es cero, ¿verdad? Bueno, que es uno. uno, sí, sí, sí. Y esto lo voy a multiplicar por la probabilidad de las intersecciones de los conjuntos A sub n, donde cojo los n pertenecientes a este conjunto de índices. Esta es la forma compacta de coger y expresar toda esta suma completa. Vale. Porque tú coges aquí todos los posibles subconjuntos. Es decir, coge como conjunto unitario el conjunto formado por el 1, el conjunto formado por el 2, el conjunto formado por el 3, el conjunto formado por el k, ¿verdad? Todos Mm. esos conjuntos tienen un elemento, ¿verdad? Entonces todos van a tener signo positivo. Y cuando hago intersección de un único elemento, ¿verdad? Es el conjunto A su 1, o el conjunto A su 2, o el conjunto A su 3, o el conjunto A su n. Todos esos suman en positivo. Y luego ya sí te van a ir alternando cuando vayas haciendo las Exactamente. intersecciones entre Cuando coja 2, entre ahora, 3. aquí todos los posibles subconjuntos de dos elementos, es decir, el 1, 2 y el 1, 3 y el 1, 4 y el 1k, va a venir con signo menos. Y voy a cortar a su 1 con a su 2, a su 1 con a su 3, a su 1 con a su k. Pero también el a su 2 con a su 3, el a su 2 con a su 4, así sucesivamente. Y luego a su 1 con a sus 2 con a sus 3, a sus Exactamente. 2 con a sus 3 con a sus 4 y Esta así. es la fórmula compacta de este principio de inclusión y exclusión, que yo puedo entender que es rareta, pero bueno, la tenemos ahí simplemente por si nos hace falta. ¿Vale? Vale. ¿Hasta ahí bien? Sí. Siguiente paso. Una vez que tenemos esto, lo que queremos hacer nosotros realmente es seguir operando con todos estos elementos. Y vamos a introducir un concepto que va a ser fundamental, que es el concepto de probabilidad condicionada. De que ocurre una cosa habiendo pasado antes otra. Exactamente, cuando nosotros ya tenemos información sobre los sucesos. Condicionada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir trabajando con nuestros elementos. Es decir, vamos a seguir estando en nuestro espacio omega AP, un espacio de probabilidad. Lo que queremos hacer es nosotros conocer información
sobre un experimento aleatorio, porque eso puede hacer que cambie la probabilidad que tiene otro de ocurrir, Oye, ¿vale? la función de probabilidad sería sobreyectiva, pero no inyectiva, ¿no? No lo sé, es posible que lo sea o es posible que no. Depende del caso Eh, concreto. porque tú te puedes encontrar con la probabilidad de dos elementos o de dos Sobreyectiva conjuntos. no siempre va a ser. Pero a ver, yo pienso, por ejemplo, tú te puedes encontrar dos elementos con la misma probabilidad, o sea, la probabilidad de dos elementos de un Piensa en una cosa conjunto. sencilla que sería tirar una moneda, ¿verdad? Sí, Y ya si no una probabilidad igual a los dos sitios, ¿no? Entonces, en tu experimento aleatorio, tu familia es, puede salirte el vacío, puede salirte claro, cara, puede salirte cruz o puede salirte cara cruz, ¿verdad? sí. Este es tu A. Tus partes de, sí, vale. Y Las partes, la probabilidad del vacío ya sabemos que vale cero. cero, Y la probabilidad del omega sabemos que vale uno. Vamos a suponer que es una moneda perfecta, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara? 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cruz? Otro 0,5. Ya ahí ya ves que no es inyectiva. Y además, ¿existe algún elemento de aquí de modo que la probabilidad de ese elemento valga 0,7? Ostras, claro, tampoco es sobreyectiva, esto es una caca de, Exactamente. de aplicación. A ver, está bien, ¿no? Pero que... Sí, no, es que voy pensando cosas por el Sí, camino. sí. Entonces, Vale, fíjate, pero aquí lo que vamos a hacer es, lo que hace es, si conocer información sobre un determinado suceso, permite modificar el grado de confianza que tenemos en otro, ¿vale? Entonces, dado un suceso A perteneciente a esta familia A, que para el libro es cualquier posible subconjunto, si B perteneciente a es tal que la probabilidad de ese suceso B es estrictamente positiva, es decir, que el suceso puede ocurrir, entonces se define la probabilidad de que ocurra el suceso A condicionado, condicionado a que ha ocurrido el suceso B como probabilidad, y aquí depende de la notación, yo por ejemplo escribo siempre A, raya vertical y abajo, como si fuese una matriz 2x2, ¿no? El B. Hay mucha gente que esto lo escribe A, raya vertical simplemente, pero de la misma altura, y le pone al lado B. El libro, por ejemplo, en lugar de escribir la raya vertical, escribe la raya doblada. esto ¿Vale? no es lo que se llamaba valle. Eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿De Que me acuerdo? suena, me suena de que era eso. Sí, sí. Vamos a ver una serie de resultados fundamentales. Esto es simplemente notación. Usa la que más te guste. Lo importante es cómo se define, porque se va a definir como estudiar la probabilidad del conjunto A intersección B Partido. dividido entre la La probabilidad del probabilidad de B. suceso B. ¿Vale? Y hay un modo que yo creo que es muy útil de entender qué está haciendo esta probabilidad condicionada. Lo que está haciendo la probabilidad condicionada es cambiarte el espacio muestral. Ya sabes que ha ocurrido B, entonces en lugar de estar trabajando en todo omega, estás trabajando Claro, ahora únicamente en el conjunto B. claro. Claro, lo que pasa es que tu conjunto A lo mejor estaba fuera del B. Por eso me quedo únicamente con la parte del La conjunto A que intersección. está dentro del conjunto B. Entonces, en realidad, podemos definir
una aplicación P sub B, puntito, que se defina como la probabilidad de el suceso puntito condicionado a B, ¿de acuerdo? Sobre el espacio B y Sería aquí, una aplicación restricción, ¿no? exactamente. Y aquí lo que vamos a hacer, pero esta restricción es la probabilidad condicionada, ¿vale? Es Vale, decir, que en realidad lo que estamos diciendo con este puntito es que esto es A para todo A perteneciente a la caligráfica, perfecto. ¿vale? Mm. Lo cual significa que ahora puedo cambiar mi espacio muestral, ¿de acuerdo? Y entonces, en lugar de trabajar con todo el omega y la sigma álgebra A, ¿con quién voy a trabajar? Con B. Con el conjunto B, pero voy a modificar también La esta A y vamos a sigma, llamarla A sub B. o sea, tu sigma álgebra restringida. Exactamente. Con A sub B, ¿quién va a ser? Va a ser La coger la intersección de A con A el con B, conjunto B para todo A que yo coja de la sigma álgebra A. claro. Ujú. Bueno, pues entonces resulta que la terna formada por B, esta sigma álgebra A sub B y esta probabilidad P sub B es un espacio de probabilidad. Bueno, si te está yendo algo si en un espacio de probabilidad va a estar yendo a un subespacio de él, también sigue siendo de probabilidad, Claro, ¿no? realmente la situación geométrica se va a entenderlo de este modo. Tú imagínate que todo esto de aquí es tu espacio omega, ¿vale? Dentro de eso yo tengo un subconjunto B. Y ahora yo te digo, mira, es que resulta que yo sé que ya ha ocurrido B. Ah, como sé que ha ocurrido B, resulta que yo sé que estoy trabajando aquí dentro, Mm. ¿vale? Entonces, yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra este suceso A que tengo aquí. Dice, espérate, como ya sé que estoy en el conjunto B, lo único que tengo que estudiar que La intersección. es la probabilidad con que está la parte de A, pero que ya pertenece a este conjunto B, ¿verdad? Esto es Mm. realmente lo único que me interesa. Entonces lo que estás haciendo en realidad es centrarte en este nuevo espacio o conjunto B como tu nuevo espacio muestral, ¿vale? De hecho, vamos a probar que esto de aquí es efectivamente un espacio de probabilidad. Si nos acordamos, ¿qué tenía que verificar? Tenía que ser esta aplicación P sub B una medida de probabilidad sobre este espacio, ¿verdad? Sí. Claro, pero vamos a poner otro color, por ejemplo en azul. Veamos que el B, álgebra sub B y P sub B es espacio de probabilidad. ¿Qué tendría que hacer? Parte uno. ¿Cuánto vale la probabilidad del conjunto total? En este caso, la probabilidad del conjunto B. Pero es la probabilidad P sub B, ¿verdad? Oye, es que por No. definición esto es la probabilidad de que ocurra el suceso B sabiendo que ha ocurrido el suceso B. Tú dices, a ver, chica tontería. Si me dicen que ya ha ocurrido B, ¿con qué probabilidad ocurre B? Con probabilidad Con 1, uno. ¿no? Pero si aplicamos la definición, precisamente esto es la probabilidad de B intersección con B entre la probabilidad del conjunto B, ¿verdad? Un conjunto intersección consigo mismo es el propio conjunto. Partido B de B, que es uno. Exactamente. Dice, ah, pues mira, primera parte lista, la parte de normalización ya la tengo. ¿Cuál es la segunda propiedad? Tiene que coger una familia infinita disjunta, es decir, sea, voy a llamarle por ejemplo, B sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, contenido en A sub B. Que sean conjuntos disjuntos, ¿vale?
Claro, entonces, como este B sub n pertenece a esta familia, cada B sub n se puede escribir con un conjunto A sub n intersección con A, ¿verdad? Perdón, con B. Sí, Donde cada A sub n pertenece a esta familia A. Y además estos son disjuntos también. con lo cual si son disjuntos, Claro, tú dices, bueno, es que espérate, porque entonces, cuando yo tengo que estudiar la probabilidad sub B, ¿de quién? De esta unión desde n igual a 1 hasta infinito de los conjuntos B sub n, yo digo, mira, aplico la definición, esto sería la probabilidad condicionada de que ocurra la unión desde n igual a 1 hasta infinito de los conjuntos B sub n, ¿con quién? Condicionado a que ocurra el conjunto B, ¿verdad? mm, Pero ¿esto quién sería? Por definición es la probabilidad de quién? de los B sub n, de De la la suma, unión desde n igual a 1 hasta infinito de los conjuntos B sub n. Todo eso intersección con quién? Con el con conjunto B, B. y todo eso dividido entre la probabilidad del conjunto B, ¿verdad? Claro, pero es que lo de arriba es... Aquí aplicas las leyes distributivas porque cada conjunto B sub n resulta que ¿quién es? Esto es la probabilidad de la unión desde n igual a 1 hasta infinito de unos conjuntos A sub n intersección con B, todo eso de nuevo intersecado con B, y todo eso dividido entre la probabilidad del conjunto B. Pero vamos a ver, la intersección de la unión de los B sub n con B son la unión de los B sub n igual. Claro, es decir, que cuando yo hago esta unión de A sub n con B, esto en realidad es coger la unión de los A sub n e intersecarlo con la unión de los B, que es solo el B, y vuelve a intersecarlo con B, ¿verdad? O sea que Mm, aplicando las leyes distributivas, ¿aquí qué nos queda? Nos queda la probabilidad de la unión desde n igual a 1 hasta infinito de que conjunto simplemente de los A sub n intersección con B. Que este B que tengo aquí ni pincha ni corta, ¿verdad? Y todo eso entre la probabilidad de B. Ahora, estos conjuntos A sub n intersección con B también son disjuntos, lo cual significa que como P sí es una medida de probabilidad, esto sí lo convierto en la suma desde n igual a 1 hasta infinito de la probabilidad de cada conjunto A sub n intersección con B, y todo eso, toda la suma infinita la divido entre la probabilidad de B, ¿verdad? mm, Pero en realidad yo puedo meter esta probabilidad, que es una constante, dentro de esta suma, ¿verdad? Y me quedaría claro. la suma desde n igual a 1 hasta infinito de la probabilidad del conjunto A sub n intersección con B entre la probabilidad del conjunto B, ¿verdad? Mm, ¿Y esto qué me quedaría? Puedo volver a cortarlo con B si quiero, porque obviamente el conjunto A sub n intersección con B lo puedo expresar como el conjunto A sub n intersección con B, y todo eso otra vez intersección con B, ¿verdad? Pero estos vale, conjuntos A sub n intersección con B, ¿quiénes son? Los los B B sub sub n n, intersección con B. Ah, pues mira, si tengo probabilidad de B sub n intersección con B entre probabilidad de B, aquí tengo justamente la suma desde n igual a 1 hasta infinito de la probabilidad P sub B del conjunto B sub n, ¿verdad? es curioso porque la probabilidad de los A sub n intersección con B es la misma que la de los B sub n con B, Ujú. Claro, porque me da igual, si ya estás cortando una vez con B, puedes cortar otra vez con B. ¿En qué te afecta? En nada. en nada. Porque ya es un subconjunto de eso. ¿De Mm, acuerdo? Entonces, ahora vamos a estudiar tres resultados fundamentales que existen en este ámbito. Para estudiar esos tres resultados fundamentales, me hace falta introducir un concepto previo,
que es el concepto de familia completa de sucesos o partición. ¿Vale? Es decir, Vale. definición. Entonces, sobre nuestro espacio medible, el espacio medible, es decir, sobre omega A espacio medible, diremos que una familia, vamos a llamarlo a su n, desde n igual a 1 hasta infinito, contenido en A, es una familia completa de sucesos o una partición de omega, que así es como lo llama el libro, si verifica dos propiedades. Primero, estos conjuntos son disjuntos 2 a 2, es decir, A sub n intersección con A sub m es igual al vacío para todo n distinto de m. ¿Vale? Es decir, que sean disjuntos 2 a 2. Ojo, pero en las particiones de un conjunto como nosotros conocemos, no pasa eso. Claro, pues aquí vamos a hablar en un espacio medible, es decir, estamos hablando en otro ámbito. Por eso se La suele llamar partición, también familia completa de sucesos, en lugar vale, de ya la, simplemente partición. la partición tiene una... Es que claro, como es o una partición, claro, he Ujú, pensado en el concepto de ujú. partición, pero aquí Sí, sí, tiene como otra restricción más. exactamente. Y la segunda parte es que si yo cojo la unión desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n, esto sí me da todo el espacio muestral omega. Lo podemos pensar como si fuese una especie de conjunto cociente, donde tengo Ah, las de las clases de clases. equivalencia que son disjuntas entre sí, pero la unión de todas me genera mi propio conjunto. Vale. ¿Vale? Entonces, con esto vamos a tener tres resultados fundamentales que me van a permitir trabajar con la probabilidad, que son la base de toda la asignatura, por así decirlo. Tanto de esta como de las dos de segundo y tercero, que son cálculo de probabilidades 1 y cálculo de probabilidades 2. Primer resultado fundamental que tenemos, lo que llamamos el teorema de la probabilidad total. Teorema, y lo llamamos teorema o fórmula de la probabilidad, vamos a poner en mayúscula, ¿no? Probabilidad ¿Esto qué es? total. Que, por ejemplo, probabilidad de A por probabilidad de A condicionado No, a... este lo que va a ¿Vale? hacer va a ser permitirme descomponer un suceso en función de esos sucesos importantes que es la partición. Entonces, sea omega AP un espacio de probabilidad y vamos a coger una familia A sub n que de n igual a 1 hasta infinito contenido en este A, una, podemos Quizá... llamarlo si queremos, partición del espacio muestral omega. ¿Vale? Entonces, dado, bueno, le vamos a exigir un poquito, partición de omega con, vamos a exigir que la probabilidad de cada A sub n sea estrictamente mayor que cero para todo n natural. ¿Vale? Entonces, dado un conjunto A de nuestro espacio A caligráfica, se tiene que, si yo quiero calcular la probabilidad de este suceso A, la puedo calcular como
la suma desde n igual a 1 hasta infinito de la probabilidad del suceso A condicionado a cada suceso A sub n de nuestra partición multiplicado por la probabilidad del suceso A sub n. En realidad, si te fijas, esta fórmula que aparece aquí, ¿quién es simplemente? Es la probabilidad del conjunto o del suceso A A intersección con A sub intersección. n, ¿verdad? Claro. Claro, porque geométricamente lo que me está diciendo esto es que si yo tengo un conjunto omega sobre el cual tengo una partición, es decir, imagínate que yo soy capaz de dividir esto en esta parte, aquí en esto, por aquí, ¿vale? Y yo cojo ahora un conjunto A, este conjunto A, ¿vale? Por ejemplo, Tu clase de equivalencia, claro. bueno, sí, mi partición. Es que lo Entonces, veo, claro, es que lo veo así, porque la clase de equivalencia no es más que una partición en la que son disjuntos 2 a 2. exactamente. Pues lo que me está diciendo esto simplemente es que para calcular la probabilidad de todo este conjunto, lo único que tienes que hacer es sumar la probabilidad de este conjunto que está en este trocito y la del conjunto que está en este otro trocito y la del conjunto que está en este otro trocito y la del conjunto que está en este otro trocito grande, por ejemplo, y la del conjunto que está en este otro trocito y me quedo sin colores. Y el amarillo no creo que se vea, ¿no? Se Así ve. se ve, hombre. La de este, vamos a poner uno negro, este de aquí, y uno... ¿Vale? Eso es lo que me está diciendo esta fórmula de la probabilidad total, ¿vale? Eso es lo importante. Que en realidad calcular la probabilidad de todo el conjunto azul completo es calcular la probabilidad de cada trocito por separado y hacer esa suma. Claro, para eso tiene que existir ese trocito, ese conjunto A sub n tiene que tener probabilidad distinta de cero, si no, no hay trocito al intersecarlo con el conjunto A, ¿vale? Mm, Eso es un primer resultado fundamental. Siguiente resultado fundamental que vamos a tener, lo que conocemos como la fórmula de Bayes. Teorema, fórmula o regla de Bayes, que nos va a permitir intercambiar el comportamiento de la probabilidad condicionada. ¿En qué sentido? Pues decimos, mira, sea de nuevo, ¿En qué pasa multiplicando, no? más o menos, lo que va a hacer es cambiar el comportamiento entre sí. Es decir, si tengo nuestro omega p espacio de probabilidad, con, vamos a exigirle de nuevo una familia completa de sucesos, es decir, con a sub n para n igual a 1 hasta infinito, contenido en A, que sea una partición sobre omega, y de nuevo exigimos que cada conjunto A sub n tenga probabilidad estrictamente positiva, es decir, que pueda ocurrir. Entonces, dado un conjunto A perteneciente a mi familia especial, pero obviamente, de modo que también puede ocurrir ese conjunto o ese suceso, se tiene que, si yo, lo que yo sé calcular, que es realmente, yo sabría calcular la probabilidad del conjunto A condicionada al conjunto A sub n, ¿verdad? Sí, Porque eso es lo que puedo intercambiar, ¿cierto? Pues lo que vamos a hacer es al revés, es decir, que, ¿quién sería la probabilidad de un conjunto? Vamos a poner A sub n 0 condicionado a que ocurra el conjunto A. Si esto estuviese al revés, yo sabría calcularlo, ¿verdad? Porque sí. los conjuntos A en S0 son los conjuntos de nuestra partición. Oye, ¿puedo decir yo simplemente dale la vuelta? Es decir, calcúlalo como la probabilidad del conjunto A
condicionado al conjunto AN0, que es lo que tú sabes calcular. Ya, no es tan sencillo, ¿verdad? Tiene que haber algo raro. Pues lo raro es que hay una penalización, por así decirlo. Tengo que multiplicar aquí arriba por la probabilidad con que ocurra el conjunto AN0 y divido entre la probabilidad del conjunto A. Hay muchas veces que utilizando el resultado anterior, esta probabilidad de aquí se descompone en toda esta suma que hemos expresado aquí, ¿vale? Y entonces nos aparece este teorema escrito como la probabilidad de que un suceso A condicionado a uno de los sucesos de nuestra familia completa por la probabilidad de que ocurra ese suceso de nuestra familia completa de sucesos o partición, y aquí abajo el sumatorio de todos, desde n igual a 1 hasta infinito, de todos estos probabilidad de A condicionado a A sub n por la probabilidad del conjunto A sub n. ¿Vale? Vale. Y un último resultado fundamental que tenemos aquí, último teorema, es lo que llamamos el principio de multiplicación. Principio, Como en discreta. sí. Lo que pasa es que en lugar de con cardinales, con probabilidades. Vale. Multiplicación. ¿Qué hacemos aquí? Pues igual, sea omega AP, espacio de probabilidad, y vamos a coger una serie de sucesos, unos A sub 1 hasta A sub n. Ahora vamos a coger una cantidad finita de nuestro A, pero le vamos a exigir no solo que cada uno tenga probabilidad mayor que cero, sino que la probabilidad de la intersección de A sub 1 con todos entre sí hasta la sub n, esto sea mayor o estricto que cero. Es decir, que todos pueden ocurrir en algún momento, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo estudiar la probabilidad de esta intersección? Para lo que me sirve el principio de multiplicación es para ir haciendo suceso a suceso. Es decir, si tengo una serie de sucesos que están encadenados, lo que yo voy a hacer es primero calcular con qué probabilidad ocurre el primero de ellos. Y ahora, una vez que conozco ese, voy a calcular la probabilidad de que ocurra el segundo, A sub 2, sabiendo que ha ocurrido el primero. Y una vez que conozco esos dos, voy a calcular la probabilidad con que ocurre el A sub 3, sabiendo que han ocurrido el A sub 1 y el A sub 2. Y así voy de forma sucesiva hasta que llego a la probabilidad de que ocurra el último suceso A sub n, sabiendo que han ocurrido el primero hasta el penúltimo, A sub n-1. Ese es el proceso que tenemos. ¿Hasta ahí bien? Esto es como cuando cogíamos, dime si me equivoco, recuerdo en el instituto, cuando hacíamos ahí en antaño, cuando el mundo era en blanco y negro, los diagramas en árbol, que iban multiplicando las Exactamente. probabilidades de cada rama, es esto. Exactamente, para eso nos sirve. Lo que pasa que, claro, es como todo. A lo mejor entonces no hablaban de principio de multiplicación, ni de espacio de probabilidad, ni de probabilidad condicionada, sino que teníamos que buscar un modo más sencillo de enseñar eso. Con Claro, diagramas, con dibujitos, con cosas que eran más fáciles de entender o de intuir. Ahora ya no, ahora ya tenemos una capacidad que nos permite abstraernos un poco más. ¿De acuerdo? vale, Esto es lo que estamos haciendo nosotros precisamente aquí. Ahora vale. bien, último concepto del tema 3 que nos hace falta a nosotros. El concepto de independencia. Independencia. A ver a qué te refieres con eso. Realmente, si uno piensa en qué hacía la probabilidad condicionada, ¿verdad? Lo que está buscando era ver cómo se modifica la probabilidad de un suceso
sabiendo que ha reduciendo el ocurrido otro, ¿no? espacio. Sí, Es decir, reduciendo el espacio muestral, sí. supongamos que tenemos A y B, sucesos de A con omega AP espacio De probabilidad. de probabilidad, tales que la probabilidad del suceso A es mayor que cero y la probabilidad del suceso B es mayor que cero. Podemos estudiar entonces quién sería la probabilidad de que ocurra el suceso A sabiendo que ha ocurrido el suceso B, ¿verdad? Que hemos dicho que Mm. esto se define como coger la probabilidad del suceso A intersección con B. Partido probabilidad de B. Exactamente. Claro, es que para definir esta probabilidad condicionada del suceso A al B, necesito que la del B sea mayor que cero, ¿verdad? Si fuese cero Obvio. no podría dividirla. La Ujú. pregunta es, ¿yo podría decir que esto fuese igual que la probabilidad del suceso A? A ver, para que sea igual que la probabilidad del suceso A, Me refiero, tú imagínate que dices, mm, estoy ahora ya es pensando. difícil esta vida, ¿no? Pero tú imagínate que dices, eh, ¿cuál es la probabilidad de aprobar el examen de estadística básica sabiendo que alguien ha surfeado una ola de 5 metros en Australia? ¿Te afecta en algo saber que alguien ha surfeado una ola de 5 metros en Australia? Vale, ya entiendo por dónde va. Ahí está la independencia. ¿Vale? Tú dices, claro. Lo que pasa que intuitivamente, lo que yo digo entonces como definición, por así decirlo, pues la ponemos en azul, diríamos, bueno, el suceso A es independiente del suceso B, ¿verdad? Mm. Porque el que tú has conocido es el B. Ahora bien, si te fijas en este cociente que tenemos aquí, esto podría pasar como la probabilidad de B es mayor que cero, podría pasar a la derecha y decir que entonces la probabilidad del conjunto A intersección con B, ¿con quién tiene Es que igual coincidir? con probabilidad de A por la de B. ¿Vale? Ahora, yo también podría definir lo contrario, ¿verdad? Como también la probabilidad del suceso A es mayor que cero, también podría definir la probabilidad del suceso B condicionado al suceso A, ¿verdad? Y decir, bueno, es Bueno, que por definición esto sería la probabilidad del conjunto B intersección con A, que eso sí es igual que A intersección con B. exactamente, entre la probabilidad del conjunto A, ¿verdad? Y Y eso podría igual plantearme ahora es, bueno, que te ¿esto sale el puede ser mismo. igual a la probabilidad del propio conjunto B? Es decir, por ejemplo, situación al revés. Pero es que te sale lo Tú has mismo, sería. aprobado el examen de estadística básica. ¿Qué probabilidad hay de que alguien surfee una ola de 5 metros en Australia? Pues la Australia dirá, a mí qué me importa que alguien haya aprobado un examen de estadística básica para yo surfear esa ola, ¿verdad? Mm. Entonces diríamos aquí que el suceso B es independiente. Pero es que, a ver, es bidireccional. Si A Ya, independiente de B, eso es lo que vemos ahora, ¿verdad? Pero antes a lo mejor no estaba tan claro. ya. Y además que te sale la misma Porque expresión, si mi porque definición de independencia es que esta probabilidad coincida con la probabilidad sin condicional, ahí no mm, se ve que sea independiente o que dé igual hablar de A independiente de B o que B independiente de A. Porque aquí lo que tengo como definición de independiente es inicialmente la idea que un conjunto condicionado me dé la misma probabilidad que sin condicionar, ¿vale? Lo que vemos precisamente que es
claro, que en este caso también puedo despejar y pasar la probabilidad de A multiplicando y me queda también la de A inter B por conmutatividad. Es lo mismo que la de Claro, A inter B. Bueno, la de 20 era lo mismo que la de A inter B y esto me queda lo mismo que la de B por la por de la A, de A, ¿verdad? claro. Es lo mismo que ocurría antes. Y no solo eso, sino que además la ventaja que tiene es que inicialmente para definir esta probabilidad condicionada necesito que todos sucesos ¿qué probabilidad tengan? Mayor que cero estricto. Si utilizo esta definición como producto, ya no me hace falta añadir esta restricción, ¿verdad? Porque no hay nada dividiendo. Claro, Por eso, aunque inicialmente se habla de independencia en base a que un suceso condicionado se quede igual que sin condicionar, no tienen podemos por qué ser estrictos extenderlo. que cero. ¿Eh? Vale, entonces no tienen por qué ser las probabilidades mayores estrictas que Exactamente. cero. Es decir, de forma general, la definición... Pero vamos a ver, es que es de tonto, a ver si me explico. Si es igual a cero, te van a salir disjuntos. Entonces, claro que son Claro, independientes. lo que pasa es que no puedo hacerlo con esta introducción de Ya, definición así. Entonces, definición vale. general de independencia, independencia de los sucesos A y B sería que la probabilidad de A intersección con B coincida con la probabilidad de A por la probabilidad del conjunto B. Esto es lo que nos hace falta a nosotros como concepto. ¿De acuerdo? Esa es la parte importante. ¿Se Vale. entiende? Sí, Entonces, claro, esto nos permite generalizarlo no solo para estos dos sucesos con probabilidad mayor que cero, sino para sucesos también que podrían ser el suceso vacío sin ningún problema. Otra cosa es que diga, bueno, es que no tiene mucho sentido trabajar con ese suceso imposible que no puede ocurrir, ¿verdad? Bueno, vale, no pasa nada. Ahora bien, en matemática hay una distinción en esta parte de sucesos, porque normalmente hemos hablado del suceso imposible, ¿verdad? el del vacío. Vale, nota. Mm, tenemos dos tipos muy parecidos de sucesos en cuanto al comportamiento con la probabilidad. ¿Vale? Por un lado, lo que hemos llamado nosotros el suceso imposible, ¿verdad? ¿Cómo hemos llamado el suceso imposible? ¿O cómo lo hemos denotado? Con el vacío. El vacío. Y además, como consecuencia, ¿cuánto vale la probabilidad del conjunto del suceso imposible? Cero patatero. Pero existen otros tipos de sucesos que son los sucesos improbables, Eso que hay que estar entre cero y que 0,0. son aquellos sucesos A contenidos en omega, perdón, contenidos, lo he hecho bien, contenidos en omega o pertenecientes a la, contenidos en omega, con A distinto del vacío, pero de modo que la probabilidad del conjunto A sí que es cero, ¿vale? Uno puede pensar, eso no puede ser. No puede haber conjuntos distintos del vacío que tengan probabilidad cero. Sí Claro. que puede ocurrir.
Lo que pasa es que estamos muy condicionados al principio con lo que hacíamos hasta ahora en colegio, instituto, bachillerato, de trabajar únicamente con un tipo muy concreto de experimento aleatorio, que es un experimento aleatorio equiprobable, en el que todos los elementos trabajan con una cantidad finita y la probabilidad es la misma. La cosa cambia cuando avanzamos con estas medidas de probabilidad y vamos a sitios más abstractos. ¿De acuerdo? Y uno Vale. puede pensar también en, por ejemplo, áreas y decir, imagínate que tú tienes una diana y estás tirando un dardo, ¿verdad? Ujú. Y tú quieres elegir un punto en concreto. La superficie, tu omega en el que estás trabajando ahora es una circunferencia, un círculo. Y como estoy trabajando en un círculo, en algo dimensión 2, trabajo con áreas. Sin embargo, si quiero elegir un punto en concreto, ¿qué área tiene un punto? 0. Y sin embargo, el conjunto formado por un punto no es un conjunto vacío, ¿verdad? Tiene un elemento, ese punto. Lo que pasa es que ahora puedo cambiar a probabilidades, medidas de probabilidad que son diferentes a la que estoy acostumbrado de simplemente contar elementos como hacía Laplace. Y eso Vale. hace que surjan nuevos sucesos que a lo mejor yo no me tenía que plantear inicialmente, pero que ahora sí que tienen sentido. ¿Vale? Vale. Lo importante es que con esto tenemos todos los conceptos que nos hacen falta del tema 3 y cerramos el tema 3 completo.